This episode is brought to you by Amazon Prime. There's nothing sweeter than baking cookies during the holidays. With Prime, I get all my ingredients delivered right to my door, fast and free, no last-minute store trips needed. And of course, I blast my favorite holiday playlist on Amazon Music. It's the ultimate soundtrack for creating unforgettable memories. From streaming to shopping, it's on Prime. Visit Amazon.com/Prime to get more out of whatever you're into. This episode is brought to you by FedEx. FedEx knows running a small business is hard enough without the hassle of shipping. That's why there's FedEx One Rate. With FedEx One Rate, you can ship your holiday packages cheaper than the post office for as low as $14.50 for small boxes. Visit FedEx.com/OneRate for details. Exclusions apply. Valid through January 19th, 2025. FedEx One Rate. 2-day retail shipping, one flat rate. Hola, no es que yo sea muy monárquico, ¿vale? Pero estoy visitando el Salón de la Música del Palacio Real de Madrid, donde se exhibe el Cuarteto Real, y estoy alucinando. Se trata de dos violines, una viola y un violonchelo, que el violero cremonense Antonio Stradivari creó pensando en Carlos II el Hechizado, y su valor es incalculable. Por cierto, ¿sabes qué tienen en común Lombardía, Tiziano y la Edad de Hielo, con Paracelso, Lord Byron y una fórmula secreta? Pues esta semana voy a afinar mucho para contarte la historia de la marca Stradivarius y el origen del violín. Brand Stoker, con Rubén Galgo. Si te digo que gobiernos, bancos e instituciones públicas y privadas de todo el mundo se gastan unas cantidades ingentes de dinero para adquirir productos de una marca en concreto, seguro que lo primero que me dices es que se trata de un fármaco, de alguna revolución tecnológica o incluso armamento, todo puede ser. Pero si te confirmo que se trata de una marca de instrumentos de cuerda que ni siquiera existe en la actualidad, te hago torcer el gesto, ¿verdad? Pues sí. La legendaria marca de violines de Cremona Stradivarius se ha convertido con el paso de los siglos en uno de los productos más cotizados del mundo y sin duda en un objeto que solo puede permitirse el 99,99% de la población. Es decir, que ni siquiera todos los ricos pueden permitirse comprar un Stradivarius porque cuestan entre 2 y 4 millones de euros. De hecho, el ejemplar más cotizado se vendió en el año 2011 por 14 millones de euros y bueno, en el 2014 la casa de subastas Sotheby's puso a la venta la denominada Viola McDonald de Stradivarius, cuyo precio de salida fueron 33 millones de euros, pero no hubo pujas por ella. Parece lógico, ¿no?, que con esta horquilla de precios los músicos no puedan permitirse tocar el que es considerado el mejor instrumento del mundo, ¿no? Por eso, instituciones como la taiwanesa Chimay Corporation, que es el mayor fabricante de plástico del mundo, se han dedicado a comprar Stradivarius por todo el planeta para ponerlos a disposición de los músicos más prometedores de su país. Y claro, seguro que ahora mismo estás pensando, ¿pero cómo puede ser tan caro un simple violín? Y esta pregunta me obliga a viajar en el tiempo hasta la Italia del siglo XVI para contarte el origen de este instrumento. En aquel siglo XVI, el Renacimiento estaba dando su último estertor y empezaba a fraguarse lo que en el siglo XVII sería el Barroco. Este periodo ya sabes que también es llamado manierismo y realmente cobró forma sobre todo en el Cinquecento italiano, es decir, entre las décadas centrales y finales del siglo XVI en Italia. Por lo tanto, eran los años de Miguel Ángel, de Tiziano, Tintoretto en las artes plásticas y en lo referente a la música, sobre todo o principalmente del cremonense Monteverdi. Hago hincapié en esto de cremonense porque ya verás que no es la primera vez que te voy a hablar de esta villa lombarda. A lo que voy es que eran tiempos en los que los músicos reclamaban nuevos instrumentos para expresar emociones con mayor virtuosismo, ¿no? Y esto hizo que muchos constructores de instrumentos y violeros
iniciaran el eterno camino hacia la perfección, ¿vale? Entonces, bueno, uno de estos expertos precisamente fue Gasparo Bertolotti, que además fue uno de los primeros luthieres del mundo. Curiosamente, este hombre dejó un registro minucioso de cerca de 80 instrumentos originales, entre los que, bueno, pues se encontraba lo que hoy conocemos como violín moderno. Pero pese a la unanimidad que hay entre los musicólogos de atribuirle a Bertolotti la invención del violín, lo cierto es que este instrumento no se puede concebir sin la evolución de otros instrumentos de cuerda frotada, sobre todo de la Europa mediterránea, que fue sometida a la cultura árabe desde el medievo. Me refiero, por supuesto, al laúd castellano, el rabel, la lira bizantina o la propia viola da gamba. Tras la invención del violín y todo el trabajo de investigación desarrollado por Gasparo Bertolotti, el oficio de luthier empezó a expandirse por todo el país y curiosamente se centralizó en una pequeña villa de Lombardía situada entre la encrucijada entre las costas de Venecia y Génova, Milán y los Alpes italianos. Vamos, que estaba cerca de las grandes ciudadelas que conglomeraban el comercio y sobre todo donde vivían las familias más ricas del norte de Italia, que además eran las que demandaban sonidos e instrumentos novedosos. Esta villa era Cremona y en poco tiempo la verdad es que sus violines adquirieron una fama mundial. Era una fama muy merecida, no te equivoques, es decir, que es que realmente fabricaban los violines que mejor sonaban. Y esto además era gracias a 3 linajes de luthieres que se fueron alternando la maestría de este oficio. Aunque la primera referencia escrita que tenemos de un violín corresponde al año 1523 y aparece en las cuentas de la Tesorería General de Saboya. Pero fue realmente Andrea Amati quien estableció las bases de la que es considerada la escuela de violines de Cremona. A él se le atribuye el violín de 4 cuerdas, que además es el más antiguo del mundo, creado en el año 1560 para el rey Carlos IX de Francia, y además también él es quien redujo el diseño de la viola y le dio el nombre, el diminutivo violino, ¿no? Que de ahí viene, bueno, violino es violín en italiano. Su legado, de hecho, se extendió también durante 4 generaciones de la familia Amati, que fue sucedida por 3 generaciones de la familia Guarneri, que a su vez dio paso a la hegemonía absoluta de la familia Stradivari hasta su desaparición en 1737. Bueno, pues estos 3 luthieres son considerados los mejores de la historia, pero es que, agárrate, curiosamente o no, convivieron en el mismo espacio y tiempo porque ejercieron su profesión en los mismos años, en la misma ciudad e incluso en la misma manzana. O sea, esto no es casualidad, ahí pasaba algo. Y lo que pasaba es que pertenecían a la escuela de Cremona. Verás, esta escuela, la escuela de Cremona, se caracterizaba, incluso hoy, a día de hoy, por crear instrumentos a mano. Todo lo que fabricaban lo hacían a mano, nada de proceso industrial, nada de innovaciones técnicas, todo a mano. De hecho, cada violín estaba formado por más de 70 piezas de madera, por supuesto piezas distintas, y cada una de ellas precisaba una técnica específica que además se iba adaptando en función de las respuestas acústicas que iba presentando dicha pieza. Por esta razón es imposible obtener 2 violines totalmente iguales. De hecho, la calidad de los violines de Cremona no se ha conseguido igualar más de 300 años después. Pero ni con los avances científicos y tecnológicos de la actualidad, ni siquiera los propios herederos o descendientes de estos luthieres han sido capaces. O sea, es flipante, la verdad. De hecho, mira, aprovecho este momento para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes que tienen mucho que ver con todo esto que te estoy contando. Ya sabes que nuestra página web es brandstoker.com. Antonio Stradivari nació en Cremona en 1644 y la verdad es que siendo súper joven entró como aprendiz en el taller de Niccolò Amati para aprender un oficio que en aquel momento pues estaba en alza, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que Amati vio que aquel jovencito tenía un don especial fabricando violines, que tenía muy buenas ideas y sobre todo comprendía como nadie la madera, ¿no? Entendía pues la sonoridad y sabía leer más allá que el resto de los aprendices de su taller, ¿no?
Finalmente, este aprendiz superó al maestro y en el año 1683 Stradivari abrió su propio taller en la Piazza San Domenico de Cremona, en el mismo edificio que su maestro, con 2 bemoles, nunca mejor dicho. Así que bueno, pues Stradivari fue afianzando su fama, sobre todo entre los nobles de la época. Bueno, poco a poco su apellido se fue convirtiendo en sinónimo de excelencia y de calidad dentro de la escena musical de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Y esto fue así porque todas sus piezas iban firmadas con la siguiente frase: Antonius Stradivarius Cremonensis, seguida del año de fabricación. Bueno, pues todas las cortes europeas querían que sus músicos tuvieran un Stradivarius porque su sonido era indiscutiblemente el mejor. Y así realmente fue como empezó a crecer esa leyenda de los mejores violines del mundo. El taller de Stradivarius fue, con diferencia, el más prolífico, en buena medida porque Antonio fue el luthier más longevo de Cremona. Piensa que falleció en 1737 con 93 años, es decir, firmó su último violín 2 años antes de morir. De hecho, bueno, su legado consta de cerca de 1100 instrumentos, de los cuales en torno a 650 más o menos se conservan en la actualidad, y de esos 650, 512 son violines. O sea que si tenemos en cuenta que se tarda un mes en crear un violín, bueno, podemos decir tranquilamente que se tiró toda la vida currando. De hecho, bueno, pues tras su muerte, el taller de Stradivarius pasó a manos de sus hijos Omobono y Francesco. Y estos tuvieron que sustituir la famosa frase en latín que acuñaba sus instrumentos por otra que rezaba: Sotto la disciplina d'Antonio Stradivari fundado in Cremona, seguido del año. Desgraciadamente, Antonio Stradivari se llevó a la tumba el secreto de la fabricación de los mejores violines de la historia, porque ni siquiera sus hijos fueron capaces de mantener el nivel de calidad de sus instrumentos. De hecho, bueno, yo creo que la pregunta de por qué es tan caro un Stradivarius no te la voy a responder del todo hasta que no te responda a otra pregunta. Y es, ¿qué hace especiales a estos instrumentos? La respuesta es muy sencilla: no se sabe. Ya está. Hay un cúmulo de aciertos de fabricación, hay un montón de, bueno, yo creo que azar, fortuna, que los hacen únicos, ¿no? Y nadie sabe exactamente a qué se debe su sonoridad. Antonio Stradivari no dejó fórmulas, no dejó planos, no dejó recetas que nos permitan reproducir sus violines. Es más, es que se han hecho miles de copias, se han intentado clonar con los mismos materiales, las mismas herramientas, los mismos procedimientos, y es que no se ha conseguido un sonido igual. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com. Uno de los violeros más relevantes de la actualidad, el suizo Michael Ronheimer, que es un obsesionado con recuperar y realmente superar la calidad de Antonio Stradivari, en el año 2009 realizó una serie de investigaciones bastante esclarecedoras sobre el origen de la calidad de los Stradivarius. Lo primero que comprobó fue que Stradivari elaboró los primeros violines incluyendo mejoras sobre los moldes y diseños de su maestro Niccolò Amati. Mejoró su geometría, alargó un poquito la caja de resonancia. Claro, después Ronheimer empezó a profundizar y se dio cuenta que también afectaba la calidad de la madera. Y por último se fijó en la composición del barniz que usaba Stradivari. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, verás. Stradivari utilizaba las mejores materias primas de la época. No le valía cualquier madera. Él, la verdad es que utilizaba lo mejor. De hecho, bueno, la tapa superior y los laterales de sus violines estaban hechos de una madera blanda de abeto rojo, mientras que para la tapa inferior empleaba la dureza del arce silvestre. Bueno, la verdad es que él elegía las maderas. Era un tío que le gustaba elegir personalmente sus maderas. Era, de hecho, habitual verle pasear por el cercano bosque de Panaveggio en los Alpes italianos, y el tío iba golpeando los troncos con un palo en busca de la mejor sonoridad. O sea, era un enfermo de esto, la verdad.
Estas maderas eran tremendamente densas ya que sus anillos eran muy finos, debido sobre todo a las bajas temperaturas y a la cantidad de horas de sol que recibían al año. Por eso, al tener pocas vetas, tenían una densidad alta que facilitaba la propagación del sonido y hacía que el sonido, fuese mucho más agudo. Pero antes de llegar al taller de Stradivari, una vez talados esos árboles, pues eran transportados por ríos hasta quedar almacenados en la laguna de Venecia. El agua estancada de la laguna de Venecia era semisalada y esto favorecía la aparición de unas bacterias que le daban una permeabilidad especial a la madera. Y a esto además hay que añadirle un dato que tiene que ver casi más con la casualidad que con otra cosa. Y es que resulta que justamente en aquellos años, entre el año 1645 y el 1715, el centro de Europa sufrió una pequeña edad de hielo, y esto fue porque la actividad del Sol, la actividad solar, bajó considerablemente. El Sol proporcionó menos calor a la Tierra del habitual y por lo tanto cayeron las temperaturas. A este periodo se le conoce como el mínimo de Maunder, en honor al astrónomo que lo descubrió. El asunto es que este acontecimiento climático hizo que los árboles del Panaveggio redujeran todavía más su crecimiento, fuera todavía más lento y por lo tanto su densidad fuera increíblemente mayor. Peculiaridad que, como te puedes imaginar, benefició muchísimo a los instrumentos de Stradivarius. En su estudio, Ronheimer construyó un violín con maderas de Panaveggio e incluso cultivó un hongo en ellas para simular la permeabilidad de los Stradivarius, pero lo cierto es que el resultado no fue el esperado. En medio de su frustración, unos laboratorios americanos contactaron con él porque habían desarrollado una aplicación que convertía el sonido en imagen. Esto es muy interesante. Y al registrar a un violinista tocando un Ronheimer y un Stradivarius, vieron que la diferencia era abrumadora. Si bien el Ronheimer era y es el violín que más se asemeja al Stradivarius, las imágenes del sonido que impregnaban eran solo a lo que es el área del violín, mientras que el sonido del Stradivarius impregnaba el suelo, impregnaba las paredes de la sala de grabación, llegaba hasta el techo. Esto, si lo puedes ver, hay un montón de vídeos en YouTube, es una pasada. Aunque según muchos expertos, el factor más determinante en la resonancia de los violines Stradivarius es su barniz. Así suena un Stradivarius, fabricado por el luthier más famoso de la historia, el italiano Antonio Stradivari, de Cremona. Si tienes un juguete de 3 millones de euros, me imagino que lo que no quieres es que nadie te lo desmonte para ver cómo está hecho. Por eso, hasta hace bien poquito no se ha podido conocer cuáles eran todos los ingredientes del barniz empleado por Antonio Stradivari. Lo primero que llama la atención es que se trata de una formulación única, es decir, que sus vecinos Amati y Guarneri usaban otros componentes totalmente distintos, es decir, que no tenían nada que ver. Este es el motivo por el que el grano era tan fino y homogéneo, ¿no? Esto además indicaba que Antonio le dedicaba mucho tiempo, mucho empeño, mucho esmero, ¿no? Un cariño especial a fabricar aquel barniz. Y ya sabes que cuando le dedicas mucho tiempo a algo es porque sabes o intuyes que ahí reside tu diferenciación. Por eso, como era una composición tan compleja, con tanto detalle, pues muchos estudiosos aseguran que Stradivari no podía conocer y mucho menos tener acceso a todos esos materiales y, por supuesto, no podía poseer semejante conocimiento, ¿no? Por eso, esto es muy interesante porque apuntan a que tenía que encargárselos a alguien y dicen que seguramente sea un alquimista o un boticario. Que tampoco es descabellado, porque estamos hablando de que hacía poco tiempo que Paracelso había abierto las puertas de la alquimia, o sea que tiene su sentido, ¿no? Lo que está claro es que la conservación de los violines dependía de los barnices y estos además afectaban a la resonancia de cada uno de estos instrumentos, ¿no? De hecho, el barniz anaranjado con el que Stradivari ungía sus violines, ¿no? Pues es muy característico, ¿no? Y precisamente al tratarse de un objeto de leyenda, pues el barniz también tiene la suya propia. Puesto que el valor de los violines siempre ha sido altísimo, sus dueños solo se desprendían de ellos cuando morían. Y como te acabo de contar, hasta hace muy poquito, pues se conocían todos los componentes de este barniz menos uno. Y esto invitó a la gente a extender la idea de que se trataba de un insecticida que producía a sus dueños una atracción fatal hasta la muerte.
También hay quien asegura que su madera procedía de barcos naufragados o que Stradivari escribió la fórmula de su barniz en una página de la Biblia familiar que fue destruida por uno de sus descendientes para que el secreto no cayera en manos de extraños. Pero desgraciadamente todo esto no se puede confirmar. La única certeza que hay es que los violines Stradivarius suenan muchísimo mejor cuando tienen más años. Según envejecen, la madera es más ligera y de hecho muestra unas grietas que no se sabe si están hechas a posta o no, que mejoran su resonancia. Y lo más maravilloso de todo es que existe un registro histórico de cada uno de ellos y todos tienen una historia singular. Por ejemplo, tenemos el Lady Blunt, un Stradivarius fabricado en 1721, llamado así porque fue propiedad durante 30 años de Lady Anne Blunt, que fue nieta del famoso poeta Lord Byron. Después tenemos el Duque de Alcántara, fabricado en 1727 y agenciado por un oscuro noble español, del que te tengo que decir que no he encontrado mucha información. Después fue donado al Departamento de Música de UCLA en 1960 y tras un ensayo por lo visto se lo dejaron en el techo de un coche y durante 27 años se consideró que estaba desaparecido. Hasta que un buen día un violinista aficionado, curiosamente, se lo encontró en la cuneta de una autopista. Por último quiero mencionarte el Mesías, construido en 1716 y que permaneció en el taller de Stradivari tras su muerte y, bueno, pues dicen que ha sido tocado muy pocas veces. Vamos, que está intacto. De hecho, recibe este nombre precisamente por la frase que le dedicó el famoso coleccionista de violines Luigi Tarisio, que dijo: "Este Stradivarius es como el Mesías de los judíos, siempre se le está esperando, pero nunca aparece". Mesiánica o no, lo cierto es que Stradivarius es una marca legendaria trufada de un montón de historias, leyendas y misterios que la convertían en una candidata a aparecer en Bram Stoker antes o después. Esto lo tenía yo súper claro desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho es curioso, pero las grandes marcas, las marcas relacionadas con la música, suelen estar rodeadas de historias y acontecimientos asombrosos, como el que te conté, por ejemplo, con la historia de Zill Jan. Por eso no me gustaría acabar sin decirte una de las pocas pistas que nos dio Antonio Stradivari. Y es que dijo: ¿quién pensaría que para construir un violín primero hay que dibujar 2 pentágonos en un círculo? Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Bram Stoker. O si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Bram Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, bramstoker.com. No olvides comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Bram Stoker en iVoox y sobre todo en bramstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. Hasta el próximo programa, ¡chao!